Después de pasar varios días en Los Cabos, dejamos los lujos del pueblo de San José, que nos alojó con nuestro motorhome en sus hermosas calles rodeadas de palmeras, y retomamos rumbo a La Paz en dirección al norte de la península. Pero antes, hacemos una parada en uno de los pueblos más lindos de Baja California Sur, Todos Santos. Conocido por sus numerosas galerías de arte, este es un lugar al que algunos llaman pueblo mágico por la intensa vida artística que se encuentra por sus calles y su atmósfera bohemia. A diferencia del resto de los lugares de la península de Baja California, este pintoresco pueblo es más famoso por sus galerías de arte que por sus playas. Tiene además las mejores tiendas de artesanías mexicanas y la arquitectura colonial de su centro histórico se encuentra bien conservada, atrayendo a los turistas a recorrer sus calles una y otra vez. Me llama la atención las botellas, cómo las reciclaron ahí. A modo de decoración las pusieron. Todas las botellas de licor, de whisky, bueno, de acá de este bar. Paramos a comer, encontramos este paradorcito acá al costado de la ruta. Vamos a ir a comer algo, se siente olor a pescadito. Y ya les vamos a contar a ver qué tal está comer acá. Bastante lleno, parece que es bueno el lugar. Por acá tenemos un taco de camarones fritos y Bruno se pidió lo mismo. Una salsita mexicana que todavía no la probamos, pero parece como una criolla. Y ¿cómo lo ves? La pinta. Y por acá una Tecate roja y por acá la playa. Bueno, estaba tan bueno que nos pedimos otro. Bruno repitió el mismo de camarón y yo estoy probando el pescado blanco que es típico de acá, de esta zona. Me dijo que era local. A ver, ¿no? Podemos ver acá mejor el camarón. Acá estamos de sobremesa, ya no queda nadie, pero queda el sonidito de esta decoración con caracoles que tienen en este lugar, que
Estos somos los únicos que quedamos haciendo la digestión antes de volver a la ruta. Finalmente estamos de regreso en La Paz y nos instalamos en la playa que para nosotros es la más linda para acampar con un motorhome. Buen día, hoy tenemos el mar así calmadito, estamos desayunando y hay un poquito de viento nada más. En el Tecolote, playa de los Van Lifers. Salimos a hacer nuestra caminata matutina. Miren la tranquilidad y la paz que hay en esta playa, que además es paradisíaca. Ahora está un poco más movida, hay un poquito más de olas, pero hace un rato estaba súper calma. Tiene sus momentos, a veces tiene olas, a veces no tiene nada. Y miren lo que es este paraíso. Despertarse acá no tiene precio, pero literal, porque es gratis acampar acá. Acá tenemos nuestro bus. Algunos vecinos y esta playa que es una locura. Mili ahí en la sombrilla, se la pasa todo el día ahí. ¿Estás cómoda acá, Miru? Bueno, parece que la perra se va a quedar acá todo el día. Ella controla todo. Cualquier ruido que escucha, chusmea, excepto el de las olas. Acá estamos por almorzar. Con este paraíso de fondo, les cuento, vamos a comer palta con ensalada de lechuga y huevito. Y por aquí la playa y el aire de playa que entra por la ventana. Por
Por acá está Mili, que tiene la playa para ella sola. Pusimos la sombrilla porque le gusta pasar la tarde ahí sentada al lado del mar. Y nosotros estamos por acá atrás. Bueno, acá ya son las 8 de la mañana. Ya desayunamos y con las perris estamos yéndonos a caminar. Bruno a veces no le da ganas de la caminata matutina, así que me voy sola para hacer un poco de movimiento, de ejercicio físico. Y ahora les voy a mostrar a ver si puedo subir esa montaña que me recomendaron que vaya a la playa que está del otro lado. Todas las mañanas hacemos el camino por la playa, pero me recomendaron ir a una playita que está del otro lado de esta montaña, que se puede acceder cruzando por ese camino. Así que me voy a ir para ahí. Vamos a ver con qué nos encontramos, qué tan buena está esa playita y si logro cruzar esa montaña. Este cactus, como todo enrolado. Acá ya se nos terminó un poco el camino. Tenemos que ir como entre los arbustos. La verdad es que es la primera vez que lo hago. Y no sé muy bien por dónde hay que seguir. Pero bueno, voy rumbo hacia ese camino. Y hasta algún lado me va a llevar, supongo. Esta es la ruta en la cual se llega a esta playa. Es bastante tranquilo, no hay mucho movimiento porque esta ruta, este camino termina acá, en esta playa, que es donde nosotros estamos estacionados. Al otro lado tenemos la supuesta playa secreta. Bueno, acá ya estamos llegando, pero está como bajando un poco el sol ya a esta hora, 9 de la mañana. Ya está bastante fuerte esta zona. Que encima nos fuimos llenando esto y acá me encontré con un alambrado, entonces ahora estoy dudando de si se puede ir o no. O sea, hay como un paso por acá que supuestamente, o sea, podríamos pasar, pero no sé. Ahora estoy dudando si era este el camino o no era este, porque si no, no tendría alambrado. Bueno, ahí va Mili designando el camino para nosotras dos, que nos vamos quedando atrás, y ella va viendo por dónde hay que ir subiendo. Y bueno, y yo me entrego a la perra, que la
perra me lleve donde ella crea que es el camino. ¿Qué pasa, Mili? ¿Es por acá o no? Yo ya no doy más. Pero miren qué lindo el paisaje. Menos mal que me puse zapatillas, porque a veces para salir a caminar por la playa me pongo las ojotas, o hasta voy descalza por la arena. Estoy cansada. Y hoy menos mal que dije, bueno, salgo con zapatillas porque el camino puede ser un poco más complicado. Y acá estoy encima. No traje agua porque pensé que iba a ser más corto. Y hace una hora que estamos caminando. ¿Es por ahí, Pipi? No sé. A ver. Vamos a descubrirlo. Paisaje. Tenemos dos caminos, o seguir por este que está acá, que nos llevaría hasta aquella playita, o bien tomar este camino, seguir cruzando la montaña. No sé, allá viene gente, pero no sé si habrá otra playa de aquel lado. Ahora voy a preguntar. Bueno, pensé que había perdido la perra, pero me acabo de dar cuenta que se buscó un lugarcito para descansar con sombra y con vista. Bueno, después de ver este paraíso, ahora quiero ver qué hay de aquel lado, así que vamos a investigarlo. Bueno, a ver, ¿a dónde llegamos? ¿Qué hay, Milo? ¿Hasta ahí o sigue? Sigue, parece. No hay más. Acá tenemos otra vez la playa que vimos desde allá. Es otra vista panorámica y me hace pensar que a veces no necesitas un dron para ver estos paisajes. Solo la fuerza de tus piernas y las ganas, obvio. Debe ser la tercera vez que les muestro este paisaje, pero es que no puedo creer lo que es este paraíso. Y encima es una playa completamente sola. Si te venís a pasar el día, puedes estar ahí disfrutando de ese paraíso y estar completamente solo. Bueno, y esto no es todo porque el camino sigue para allá. Es verdaderamente largo y no sé si me va a alcanzar la batería para terminar de mostrarles toda esta travesía en la que nos embarcamos con estas dos perritas y que no sé cómo le voy a contar a Bruno este paraíso que estoy viendo. Le mostraría una foto, pero es que no es lo mismo. Lo voy a tener que convencer y traerlo mañana a ver esto. Bueno, allá vamos divisando otra playa, paraíso, y venía ocupada mirando el camino para no caerme, donde pisaba, y de repente levanté la vista y me encontré con esto.
Acá tenemos esta otra playita, pero no sé exactamente si a esta playa se podrá acceder desde algún lado, porque este camino, que es por el que yo vengo, no tiene bajada hasta esta playa y termina acá adelante en una roca que ahora les voy a mostrar. De este otro lado tenemos solamente acantilado. Hasta acá, hasta esa roca de ahí se puede llegar. Veo que acá hay algún otro camino, tomando un poquito más de riesgos, capaz se pueda bajar a esta playa. No veo a nadie en este momento ahí, pero es increíble lo linda que es. Miren, acabo de ver que detrás de aquella roca hay otra playa, pero a esa sí que ya no tengo ni idea cómo se podría llegar. Capaz que caminando desde Playa Balandra, que es otra que está por allá, antes de llegar a Tecolote. La verdad es que no sé, pero es ver esto, ver la playa virgen así, sola, hermosa, paraíso. Te da una paz. Creo que va a ser una de las mañanas que más me voy a acordar en mi vida. Mili, ¿qué haces ahí? No sé si se puede llegar hasta allá abajo. Vení, volvé. Pensaba que me encantaría venir a ver el atardecer acá, porque, bueno, ya ven que la playa es hermosa, pero además el sol se esconde por este lado. Pienso debe ser espectacular, pero no sé, después de que se esconde el sol, volver a hacer este camino para volver, no sé, habría que venir con luces o antorchas o linternas, porque puede ser medio peligroso, porque hay que estar atento a las piedras del camino. Pero bueno, ya que estamos, les sigo mostrando este paraíso. Va a ser el video más largo de todos los que edite, pero el más lindo, a mi parecer. Y acá estamos llegando casi a la punta. Desde esta punta, bueno, todavía falta un toque, pero desde acá se puede ver a un lado la playa esta hermosa que les venía mostrando. Y acá tenemos una mejor vista de las dos playas que se forman esta bahía. Y a este lado tenemos por ahora solo acantilado. Miren lo que es el color del agua, ¿verdad? Como es temprano, está dando el sol y se ve hermoso.
conseguir unos moscardones. Que tengo miedo terrible que me piquen. Bueno, nos despedimos de esta playita. Vamos retomando rumbo al motorhome para contarle a Bruno este lugar hermoso con el que nos encontramos. Y si todavía no lo hicieron, suscríbanse. Espero que les haya gustado este video, esta travesía. A mí me encantó conocer estas playas, así que déjenmelo en comentarios, háganmelo saber, a ver si les gustó o qué les pareció.